el subtema que se intitula El sitio. Antes de comenzar, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Los invito a inclinar su rostro y comenzamos. Padre Celestial Jehová, te damos gracias, Señor, por permitir reunirnos en esta ocasión muy especial, Padre, como todos los días son especiales para nosotros, porque tú nos das la vida, Señor. Cada día es diferente al otro y esta noche no puede ser la excepción. Gracias por lo que estamos aquí presentes y gracias por los que no pudieron llegar por algún motivo o razón. Te pedimos que los colmes de bendiciones como a todos acá, Señor. Y también te pido, Padre, que de mi boca salga la verdad y que descienda el Espíritu Santo para que podamos ser, Señor, testigos de toda tu bondad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, en esta ocasión se intitula este subtema el sitio. Comenzamos con 2 de Crónicas 3:1, que dice de la siguiente manera: Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y como cité antes, es 2 de Crónicas 3:1. Aquí nos muestra este tema bíblico, esta cita, las órdenes o lo que indica Jehová Dios para nosotros y en este momento para quien tenía que hacerlo, a cuál se dirigió él. Nos dice aquí, el monte Moriah se interpreta generalmente como significado, el monte que mostró Jehová, lo que Jehová dijo que se iba a hacer y en dónde se iba a hacer. Esto coincide con la experiencia de Abraham cuando Dios le ordenó ofrecer a su hijo y le indicó: ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta cita está en Génesis 22:2. Y con la del rey David, cuando Dios le ordenó construir allá altar a Jehová. Nos manda a 1 de Crónicas 21:15 al 19, que ahorita vamos a leerlo más adelante. No hay base para asegurar que geográficamente es el mismo lugar, pero sí es la misma experiencia, un monte señalado por Dios, algo enumerado, algo dicho por Él que se tenía que hacer y donde por primera vez se iba a hacer. Lo que sí está confirmado en lo arriba citado es que fue en la era de Ornán Jebuseo, donde Salomón construyó el templo. Lo que nos muestra acá es que cuando Dios da una experiencia en un monte señalado, como en este caso, el monte Moriah, y donde Dios le ordena a su siervo, en este caso el padre Abraham, pero nos dice lo siguiente: ¿qué importancia tiene el monte Moriah en la Biblia? Nos dice la historia y la geografía que el monte Moriah está ubicado en la parte antigua de Jerusalén. Es considerado como uno de los territorios más sagrados para los judíos y también converge con los cristianos y los musulmanes. Curiosamente, todo viene englosado, son 3 de las agrupaciones más antiguas y más conglomeradas del mundo, que nos une un Dios, pero a la vez nos separan las creencias. Es triste esto, pero nos une una creencia en especial, pero desde el punto de vista diferente del ser humano, convergen que todos tienen la razón y cada quien se aparta por su propia razón y hacen grupos. En este caso convergen allá 3, musulmanes, judíos y cristianos. Los judíos que creen, así como nosotros, en Jehová o en Yahvé, como se pronuncia en hebreo, pero ellos no creen que Jesucristo sea el Mesías. Para ellos todavía está por llegar. Para nosotros ya llegó. Para el mundo cristiano ya llegó y somos los convidados por su gracia. Para los musulmanes tienen otro enfoque, aunque todo viene del Antiguo Testamento, aplicado de diferente manera y con diferente criterio según el hombre y su manera de ver. A nadie se le obliga a estar de un lado y a estar del otro. Cada quien va por su voluntad y se agrupa donde más siente que le conviene. Por decir así la mala palabra de ser convenenciero, aunque no debía de ser. La primera vez que el monte Moriah aparece en la Biblia es en Génesis 22:2. Ahí se le dice a Abraham que lleve a su hijo Isaac a la cima de este lugar.
Luego nos dice aquí Génesis 22:8, y Abraham respondió, Dios mismo proveerá la oveja para ofrenda quemada, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Esto es porque le preguntó Isaac su padre. Su papá le dijo, dime hijo. Isaac preguntó, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? Porque él sabía de antemano que esos holocaustos lo hacía su papá y que él era parte de la creencia, de la fe de su padre. Entonces lo extraño era que a dónde iban sin llevar al macho cabrío, al cordero, al animal. Y él no sabía que la orden había sido que él era el que se iba a ofrendar en ese momento. Pero cuando probó la fe de Abraham, Jehová o Yahvé, ya no permitió que se hiciera el holocausto con su hijo, sino dice que proveyó un carnero como ofrenda. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. En Génesis 22:14. Esto quiere decir que Jehová cuando ve la fe, la obediencia sobre todo, porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe, ve la obediencia y la fe ciega que tenía Abraham en ese momento para con él. Entonces Dios comprobó que no había nada más que buscarle, más que alabar esa fe inquebrantable del padre Abraham. Tiempo después, en la historia de Israel, el rey David escogió este lugar para construir un templo para el Señor. Eso nos remonta a 2 de Samuel 24:18. Pero seguimos aquí en lo que estamos nosotros en el sitio, que es parte de lo que estamos viendo. Nos dice en la aplicación, pensemos para nuestra aplicación que las historias de Abraham, David y Salomón, el lugar es el mismo, para que nos lleve a esta conclusión. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. ¿Esto cómo quedaría para la aplicación para nuestra vida? La aplicación para nuestra vida nos enseña que cuando ya tenemos un compromiso espiritual con Dios y que conocemos sus mandamientos y o sus estatutos, como a él le tocó y como le pasó como ejemplo al sumo sacerdote y juez de Israel Elí, que todos sabemos tenía 2 hijos, Ofni y Fines, cuya conducta está descrita en 1 Samuel 2, del 12 al 17, donde los nombra la Biblia como hijos de Belial, que no conocían a Yahvé o Yahvé. Es una tristeza que en esta ocasión tenía el conocimiento Elí, pero no actuó sobre su familia. Entonces aquí en el sitio, es que en este mismo capítulo se señalan sus expresiones y sus transgresiones de sus hijos de Elí, cuando sabe uno lo que está pasando en nuestra familia y nosotros no llamamos la atención a ellos. Entonces la fe, la obediencia a Jehová se está quebrantando. Sabemos lo que tenemos la obligación nosotros de ser fiel en obediencia a Jehová, pero consecuentamos, en este caso Elí consecuenta, como ejemplo, las transgresiones de sus hijos. ¿Y qué pasa ahí? Que seguimos en el pecado, pero no somos capaces de llamarle la atención y corregir, en su caso, correrlos de su casa. Eso tenía que correrlos de la casa del padre de Yahvé, porque él era el sumo sacerdote y podía hacerlo con sus hijos. No lo hizo y consecuentó eso, los pecados de sus hijos. Entonces, falló su fidelidad y su obediencia a Jehová. Tenemos que corregir en nuestra vida y hacer lo correcto, aunque en esto tengamos que a veces separar lo que más queremos en la familia, en este caso Elí con sus hijos, pero no lo hizo. Pudo más el amor de padre que la obediencia a Jehová. ¿Y cuál fue el pago? La muerte. La muerte para sus hijos y la muerte para él, y se perdió esa fe y esa obediencia que tenía que darle a Jehová, y cosa que ya no lo hizo.
Tiempo después nos dice la historia de Israel, el rey David escogió este lugar para construir un templo para el Señor. Nos da 2 de Samuel 24:18. No construyó el templo, pero ayudó a hacer los preparativos para que su hijo Salomón lo construyera. Ese templo sería el lugar principal del culto judío durante casi 400 años, hasta su destrucción por los babilonios bajo el mando del rey Nabucodonosor en los años 587-586 a.C. Nos da en Génesis la cita de Génesis 22:14, donde dice, y Abraham llamó a Jehová Jireh a aquel lugar, por eso todavía hoy se dice, en la montaña de Jehová se proveerá lo necesario. Cuando se es fiel, Dios provee y quita todo lo negativo y aleja lo que es mal para la familia y llegan todas las bendiciones. Nos dice que compró el terreno, el lugar, el rey David, donde se iba a fincar, según las órdenes que le dio el profeta Gad, donde se iba a comprar, donde se iba a hacer el templo, y se lo compró a Ornán Jebuseo. Buscó un poco de qué era ese lugar, nos dice acá en la historia, que la fortaleza de Sión, es decir, la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén, donde habían habitado los jebuseos, está en 2 de Samuel 5, del 6 al 7. Luego nos dice, David, su ciudad. Esta era la sección más antigua de Jerusalén que había sido arrebatada a los jebuseos. 2 de Samuel 5, 6 al 9. Sión era el nombre de la fortaleza que David arrebató a los jebuseos para hacer la capital de su reino. Luego, ese mismo nombre se aplicó a la colina situada un poco más al norte, donde Salomón construyó el templo de Dios. Estas citas vienen en el Salmo 78, versos 68 y 69. También pasó a designar toda la ciudad de Jerusalén. Salmo 48, versos 12 y 14. Los salmos aluden constantemente a Sión y a su templo y lo llaman Monte Santo, porque Jehová lo ha elegido para habitación suya. Esto está en el Salmo 132, verso 13. Con un estilo alegórico y a veces crudamente realista, Ezequiel pinta grandes cuadros que resumen la historia de Israel y el drama de sus relaciones con Dios. El más extenso de este libro presenta uno de esos cuadros históricos mediante el simbolismo de la unión matrimonial que ya antes se había utilizado. En Oseas 1:3. También en Ezequiel 23 evoca los orígenes paganos de la ciudad de Jerusalén, que antes de ser conquistada por David, había sido una ciudad cananea habitada por los jebuseos. Yo tenía curiosidad por saber por qué se numeraba a los jebuseos. No era muy común que yo lo estuviera relacionado, por eso lo busqué un poquito más en la historia. Y sí existió. Dice que los jebuseos son una descendencia de los cananitas. Estos después los conquistó David o el reino de Israel y se sometieron a ellos. De ahí viene que entonces donde se compró el terreno o el lugar donde se iba a fincar el templo de Salomón existió realmente y existe. La referencia histórica las hay. Pasamos al siguiente. Dice, en el monte de Jehová será provisto. Esto nos hará pensar en las palabras de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Génesis 22:8. Y en el monte Calvario donde Dios nos proveyó en su Hijo unigénito, como pudiéramos gozar de vida eterna, para poder gozar de vida eterna. Nos dice cuando Dios nos provee de todo, como lo hizo con Abraham, hasta nos dio a su Hijo unigénito para que por gracia fuéramos nosotros salvos, quienes quisieran lógicamente, ¿verdad? Ahora sí que muchos fueron los invitados y pocos fueron los que asistieron para ser escogidos. Pero Dios nos los da. Jehová lo dio a su Hijo. Aunque muchos de nosotros todavía en este momento pues no estamos de acuerdo en que quizás Él murió por nosotros. Muchos no queremos tomarlo en cuenta porque no queremos tener obligaciones
tanto quizás terrenales como espirituales. Cuando nosotros no aceptamos a Cristo, como debe ser, porque dice que se debe aceptar con todo el corazón, pero para eso también tenemos que dar el paso de obediencia, que es bautizarnos. No basta muchas veces con estar presentes en un servicio y creer en lo que tenemos que creer, porque sabemos y conocemos la Biblia. Pero cuando no damos el paso de obediencia, que es bautizarnos para ser redimidos del pecado, somos congregantes con una creencia y todos somos hermanos en Cristo, pero todavía no adquirimos, no damos el paso de tener ese compromiso real. A veces no comprendemos la magnitud de lo que Jehová Dios nos dio con su Hijo, que Él vino a sustituir todos esos holocaustos para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, nos da todo eso, pero nosotros pues no queremos tomarlo. En las palabras del padre Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos caminando. No es la cita de 22:8 de Génesis. Muchas veces nos quejamos amargamente de que somos buenos cristianos, pero no vemos llegar las bendiciones a nuestra economía familiar, a nuestra casa. Pero decimos, leo la Biblia, voy a las reuniones, voy al templo, doy mi ofrenda, estudio hasta la Biblia en línea, pero ¿por qué no me llega la bendición? Si según yo estoy en el sitio correcto, según nuestra apreciación humana. Y sí, probablemente hagamos todo eso, nos esforcemos nosotros en ir al templo, en leer la Biblia, en asistir la mayoría de las veces a la congregación, en compartir con los hermanos la palabra, todo lo que tengamos que hacer acá. Pero lo que no debe de perderse de vista es que ¿por qué a veces no llega la bendición a nuestro hogar si nosotros cumplimos con todo eso? A veces, como hemos platicado a veces en varones, o quizás hasta aquí nuestro pastor lo ha dicho, le va mejor al de enfrente que es un pecadorzote y estrena coche, tiene el puro billullo y se porta re mal. Y yo que me esfuerzo, nomás ni chamba tengo, o no me rinde el dinero. Y no es que no nos esforcemos por estar dentro de la congregación, por hacer las cosas que leamos la Biblia y que la compartamos. Que quizás hasta somos ejemplo para el de junto o el de enfrente. Pero ahí viene el pero. El problema está que realmente pues no tomamos nosotros la obediencia de bautizarnos y agarrar todo lo que conlleva eso, que son las responsabilidades físicas, porque hay que andar compartiendo las buenas nuevas con el vecino, tanto habladas, expresadas en nuestra manera de ser, igual de testimonio de cómo nos comportamos. Cuesta trabajo a veces, pero podemos hacerlo. Y nos quejamos amargamente, como les digo, ¿por qué no me llegan las bendiciones? El dinero no me rinde. Probablemente a lo mejor es uno mal administrado, porque no es culpa de Dios que uno sea mal administrado. Él le da a uno lo que provee, lo que pide uno. O quizás también no sabemos pedirlo, porque hasta eso dice la palabra que debemos ser específicos en pedir las cosas a Jehová Dios en el nombre de Jesucristo. Porque si pedimos por pedir o para caprichos, también Dios nos da para caprichos. Aunque Dios es un Dios todopoderoso, lleno de riquezas y que da manos llenas. Pruebas la tenemos como el rey Salomón, que recibió lo que nadie ha recibido. Y que muchas personas que se esfuerzan y andan en los caminos de Dios, comportándose con su voluntad, sus compromisos, su manera de ser, que dieron el paso de obediencia bautizándose y cumpliendo o esforzándose por cumplir, porque no todo a veces nos sale bien, pero Dios ve el corazón, Dios ve el comportamiento de nosotros y a veces no nos sale como querramos, pero Él ve que nos esforzamos por este día, porque si amanecemos, por ejemplo, mañana decimos, gracias a Dios, me voy a esforzar y voy a hacer este día lo que me corresponde. Y a veces mucha gente que no quiere comprometerse dice, no, pues me la llevo así tranquila y al final, pues total me porto bien. Al final me arrepiento y pues, me salvo. Es una creencia popular que claro, quizás Dios en su magnificencia lo haga,
como con los dos malhechores que crucificaron a un lado y un lado de Jesús, que se arrepintió uno de corazón y probablemente esté en un buen lugar mejor que otros, y el otro que no se arrepintió, a veces quizás le hubiera ido mejor si se hubiera arrepentido, pero sabemos que está en el lado contrario. Pero no todos vamos a tener la oportunidad de tener a Dios en medio, nosotros a un lado, y tener la oportunidad de arrepentirnos y decir, sí, lo voy a hacer, sí puedo, me porto bien, ahí me la llevo tranquila, y pues, por ejemplo, no me bautizo, pues no, porque si no hay que... Porque sabemos que un compromiso con Dios no va a ser con los hermanos, con la iglesia, con el templo, que nos congregamos acá todos, sino va a ser con Dios. Entonces, el que nos va a juzgar si nos portamos mal, bautizándonos, agarrando el compromiso, es Dios. No es ni mi hermano, ni es ni mi vecino, ni son mis hermanos de aquí enfrente, a nadie. Quizás yo dé la apariencia de mi comportamiento, pero mi vida y mi doble moral a lo mejor tenga yo hasta 4 mujeres, tenga 2, o esté casado y ando echando novio. A lo mejor nadie lo sabe, pero el de arriba sí. Ahora, nadie está exento de caer, de tropezar, pero no es el caer y tropezarse por conveniencia, sino porque somos carne a veces, y no me justifico ni estoy justificando a nadie, pero tenemos que tener la capacidad de pedir perdón, así como David lo hizo, porque David, a pesar de que fue un hombre que Dios lo bendecía y lo protegía, cometió tantos o más pecados como cualquiera de nosotros, que sin embargo agachó su cara al suelo, en la ceniza, se postró, se humilló y pidió perdón a Dios. Y Dios ve, cuando pide uno perdón, no ve las palabras que nacen de la mente, de la lengua y de la boca, ve lo que fluye del corazón, donde realmente existe el perdón. No lo ve nada más, dijera popularmente, de dientes para afuera. Dios ve el perdón que fluye del corazón, cuando fluye del Espíritu, que realmente está constrito el Espíritu y está llorando y gimiendo por dentro. Cuando es ese perdón que uno pide y que Dios lo ve, así como con David, sucede que es uno perdonado. Pero si nomás es a ver si, ¿qué pasa? Nomás no pasa, al contrario, se hace uno juicio a uno mismo por estar uno tratando de burlar a Dios. Y todos sabemos que dice la palabra, dice la Biblia, que Dios jamás será burlado y nadie puede burlarse. Y todavía más, si juramos en nombre de Dios en vano, también vamos a ser castigados por eso. Pero a veces compromisos no queremos hacerlos porque nos cuesta trabajo, porque adquirimos responsabilidades. Es bonito venir a la congregación, compartir, cantar las alabanzas, se goza uno. Tenemos un mismo sentimiento en Dios, un mismo criterio de ver las cosas, pero en las responsabilidades ante Él no las tomamos, no dejamos que fluya ese espíritu para agarrar responsabilidades, porque nos da miedo, por decir así. Porque ¿qué tal si no puedo? ¿Qué tal si lo hago y me va peor o me llama la atención Dios? Porque dice uno, bueno, asisto a la comunidad, estoy en la agrupación, total, si fallo, pues no estoy bautizado, pido perdón y probablemente me vaya bien. A lo contrario, si estoy bautizado, si tengo compromisos, entonces ahí es donde entra el miedo. Porque así como Jehová Dios y Jesucristo nos dan su bendición, donde nos llenan de bendiciones, y donde Jehová provee todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros necesitamos, Él nos los da. Nunca nos ha dejado sin comer, nunca nos ha dejado sin casa. Cuando le hemos pedido de corazón, se cierra una puerta por acá y Dios abre otra por acá o dos. A veces cuando ya somos bautizados, como le pasó a Abraham, Dios prueba nuestra fe. Y a veces es muy difícil, porque a veces uno no sabe si realmente es una prueba tremenda y que a veces a lo mejor no va a aguantar.
Pero Dios no da más de lo que podemos soportar nosotros. No, sencillamente nosotros tenemos que luchar. Cuando somos bautizados, cambia la perspectiva de la vida. Nos vamos a esforzar más, pero todavía Dios nos va a proveer más de lo que tenemos. En la cuestión espiritual, en la cuestión monetaria, en lo económico, Jehová Dios bendice la economía y bendice las finanzas. Así como decía yo que le ha dado a Salomón, nos puede dar a todos, en función de cómo nos vayamos comportando y de cómo vayamos pidiendo, cómo sea nuestra manera de ver. Claro, si uno pide ahorita y lo quiero para mañana, pues no tengo la santidad 1000% para que mañana fluya la bendición. Dios me lo va a dar cuando Él considere el tiempo pertinente, porque Dios no se equivoca. Va llegando todo, puede llegar de manera rápida, puede llegar que Dios está probando la fe de cada quien, a ver qué tanto aguanta, qué tanto pide. Cuando llega, fluye. Lógicamente que va a ser trabajando, no va a ser que nos caiga una maleta de dinero. Y si les llega a caer, aguas, es del narco, es del chamuco, no la agarren. Porque llega a veces a pasar esas cosas. Entonces hay que comprometernos, hay que comprometerse, hay que tomar en cuenta que tenemos que tomar responsabilidades. En este caso, la responsabilidad es, en la aplicación de nuestra vida es esta. Jehová nunca nos va a dejar solos. Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a proveer la mano cuando no tenemos trabajo, cuando estamos enfermos, cuando necesitamos que alguien nos tienda la mano. A veces no lo creemos, pero sencillamente, cuando hay un compromiso con Dios, todo llega de manera sobrenatural. Todo llega de manera sobrenatural. Tanto lo económico como lo espiritual, Dios va abriendo puertas para uno. Entonces yo les invitaría, hermanos, a que los que no estén bautizados, pues hagan el esfuerzo, bautícense. Eso no quiere decir que no les esté yendo bien, pero les va a ir mucho mejor. El vínculo con Dios va a ser más fuerte. Desciende el Espíritu Santo sobre nosotros y nos va a ir más, se va a abrir más el entendimiento. Esto no quiere decir que no tengamos la capacidad ni el raciocinio para pensar. Dios nos dio millones de neuronas para pensar y para tomar decisiones. Pero también es cierto que cuando se derrama el Espíritu Santo, Dios da muchas bendiciones. Porque aunque tengamos toda la inteligencia neuronal y toda la inteligencia que podamos acumular en estudios y también la emocional, si no llega la bendición espiritual de Dios, nada somos. Cuando llega la bendición de Dios, los dones espirituales que Dios quiera que fluyan en cada uno de nosotros, va a fluir el que nos corresponda. Nos va a ir mucho mejor, pero necesitamos buscarlos. No debemos de quejarnos, ¿por qué me va mal a mí? ¿Por qué no veo las bendiciones en mi vida? ¿Por qué no veo las bendiciones económicas y materiales? Si estoy clamando a Dios, si lo estoy haciendo. Nada más lo que tenemos que hacer es un análisis de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos que hacer y de lo que podemos hacer y de lo que podemos cambiar a voluntad. Los compromisos, nada más. Todo lo podemos hacer y cambia todo cuando uno da el paso de obediencia. Eso no quiere decir que el venir sin que esté bautizado sea malo. No, Dios lo va a seguir bendiciendo. Pero si se bautizan, su vida va a subir a otro nivel, lógicamente con más exigencias, pero van a tener otro nivel de vivir, otro nivel de bendiciones. Pero tendremos que esforzarnos para hacerlo, porque eso es donde esa toma cuesta. A veces no se puede tomar de la noche a la mañana, sino es un compromiso porque con Dios no se juega. Y esos compromisos cuestan trabajo hacerlo. Porque en un compromiso material, en un compromiso de trabajo, pues no pasa de que me corran, me liquidan y diga yo, pues busco otro trabajo. Pero ahí con Dios no hay de esa. Al menos que uno tenga la capacidad realmente de que nos arrepintamos y pidamos perdón y Dios tenga piedad de nosotros, misericordia, y en su infinito amor nos perdone y nos deje avanzar.
nos dice que podremos realizar todo esto y estar muy bien en todo el conocimiento que adquieres, pero te falta ponerlo en práctica con tus hermanos en el templo, convivir la palabra y tener una fe como la del Padre Abraham. Es necesario que creerlo y también saberlo pedir al Padre Jehová, en el nombre de su Hijo Jesús de Nazaret, y todo nos será concedido. Claro está que no basta con quererlo, que sea así, o que así suceda. La fe es un principio de acción y poder. Cuando creemos, estamos convencidos que algo existe, y tener fe implica obedecer ese convencimiento. Entonces van de la mano la fe y el creer. Si nosotros creemos por creer sin convicción, de nada sirve. Tenemos que tener la certeza de que estamos creyendo lo que estamos haciendo, y la fe va a soportar eso. Una cosa va con la otra. La fe es cuando nosotros demostramos con hechos lo que creemos y lo que se puede hacer. Es una acción, no es pasiva, es una acción. Y cuando estamos convencidos de que existe y obedecemos, ese convencimiento, sin dudarlo, la fe es creer antes de poder ver. Ya lo hemos visto en la Biblia. La fe es creer antes de poder ver. Si nosotros no tenemos esa plena convicción, no vamos a poder realizar nada. A veces vemos a hermanos que hacen una cosa o hacen algo y les sale maravillosamente bien. Y a veces nosotros lo intentamos y nos cuesta un poco de más trabajo. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué a él le sale fácilmente, por decir así? Porque no sabemos si él se está mortificando, por decir así, en guardar un ayuno, en hacer oración quizás a las 3 de la mañana o a las 4. Hay hermanos que se levantan a esa hora y se ejecutan una hora. Quizás nosotros no lo hacemos porque nos da flojera o porque creemos que a lo mejor lo hago a las 11 de la mañana, es más fácil. ¿Para qué me pago a las 3 o a las 4 si va a surtir el mismo efecto? Pero no. El mismo Jesucristo lo hizo de noche, no lo hizo de día. Probablemente sí, pero el ejemplo lo dejó con sus discípulos cuando los invitó a que fueran a orar con él. Y sin embargo sus discípulos se durmieron. Bajó y les llamó la atención que no era así. Entonces, si él lo hizo en la noche, quizás en la madrugada, no me acuerdo de la hora, si es que la cita la Biblia, pero si hay hermanos que se esfuerzan y hacen eso, tienen esa capacidad de hacer las cosas y hacerlo bien. Como dice la alabanza que cantamos, él siempre lo hace bien, y si nosotros creemos en eso, nos va a salir bien lo que él hace bien. Pero si no lo hacemos, hermanos, pues no tiene nada de maravilloso lo que intentemos si no nos esforzamos. Por eso decimos, ¿por qué a él le va bien y a mí no? ¿O por qué yo veo en lo físico que él tiene otras cosas y yo no? Quizás sea también porque trabaja, se esfuerza, le va bien en su chamba, llega a las metas, tiene algún bono, o es un gran vendedor y puras comisiones y le va bien, o tiene un buen trabajo y le va muy bien, o a lo mejor el otro hermano no tiene un super trabajo o una empresa, pero a lo mejor vende cacahuates, pero vende muy bien porque Dios lo bendice y le va de maravillosamente bien. Pero todo va en función de la bendición. Hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, si no buscamos a Dios con fe y convicción, no vamos a lograr nada. Creer por creer no sirve de nada. Tenemos que creer con una fe ciega. Tenemos que creer lo que estamos haciendo para que la fe nos la vea Dios y nos fluya las bendiciones. No estoy hablando de materialismo, porque ni aquí promovemos todo lo que es lo material ni el dinero, pero Jehová Dios es tan poderoso que si nos portamos bien nos dan a carretear las millonadas, o cuando menos nos va a dejar fluir el dinero, siempre y cuando sea para un bien común y justo, lo que tampoco nos va a dar para perdernos y para derrochar o para perder a otros o de mala fe. Salomón tuvo todo lo que quiso. Claro, como ser humano también tuvo sus problemas, también falló.
en este caso no, bueno, como carne que era, como ser humano, pues también tuvo sus pecados y ya Dios se arregló con él. Pero nosotros no podemos compararnos con él, pero sí podemos compararnos en que podemos luchar, porque lo mismo que tenía Salomón, tenía un cerebro, un corazón, pero probablemente nosotros no tengamos la fe inquebrantable y el fluir de ese corazón en oración para con Dios. Quizás eso nos falta para poder llegar a Él y que Él nos dé su bendición. No hay nada imposible. Aquí tenemos todo lo que nos puede sacar adelante. A veces me pregunto, no sé si algún hermano ha asistido con algún motivador profesional, que a veces de los que dan terapias en algún salón, en algún lugar, y salen convencidos, sí podemos, sí lo hacemos. Aquí está el que no requiere nada de esas terapias y que está acá, que nosotros podemos leerla, escudriñarla y lograr todo lo que querramos. Se puede hacer, nada más tenemos que convencernos que lo que está aquí y nuestra fe es real. Porque si vamos a creerlo cuando tengamos algún problema, también se vale, ¿no? Que se incline y se ponga uno de rodillas ante Dios y le pida uno perdón y pida uno su ayuda. Pero si podemos hacerlo antes de que eso suceda, en plena uso de facultades mentales, físicas, se puede hacer, podemos hacerlo. Que a veces tarde, quizás sí, depende de nosotros, de la mente que pongamos en Dios, de la potencia de nuestra fe, de la acción que hagamos para llegar a Él. Porque si hacemos oración por hacer, no tiene ningún caso. Tenemos que esforzarnos nosotros en pedirlo con todo el corazón, con toda la mente y todo nuestro amor para que salga y fluya. Dios lo ve. Pero si lo hacemos, Señor, ayúdame, mira, lo necesito. Pues no es así. No es así. Si hasta en el mundo terrenal tenemos que saber pedir las cosas de una manera para que se logren, cuanto más en lo espiritual a un ser que nos creó, hay que saber pedirle. Y en el nombre de su Hijo, porque por él fuimos convidados con esta gracia, cuando menos todos los cristianos. Los demás que no creen en Jesucristo, pues ya es otra historia ahí para los judíos y los musulmanes. Pero nosotros, cuando menos nosotros tenemos esa fe que hacerla efectiva en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si no, hermanos, no vamos a poder. Si no tenemos esa fe, esa convicción, no vamos a lograr esas cosas. Nos dice en el siguiente: así como el lugar donde Moisés levantó la serpiente para que todos la vieran y fueran salvos, Juan 3:14, y unámonos a lo que nos enseña Hebreos en 13:10-13. Nos dice: pensemos en lo que Dios proveyó para que ahora pudiésemos formar su iglesia y adoremos llenos de gratitud, ofreciendo votos de fiel servicio y temor en reverencia. Les voy a citar, hermanos, lo siguiente. Nos dice: otra de las características significativas del monte Moriah es que está justo delante del monte Sión y entre ambos forman la explanada del templo de Jerusalén. Justamente en una de las laderas del monte Moriah es donde está el Calvario o Gólgota, ni más ni menos que el lugar donde fue crucificado Jesús de Nazaret o Jesucristo. Hace miles de años el monte Moriah fue el lugar donde sucedieron importantes pasajes bíblicos, situado en la actual región de la ciudad antigua, en Jerusalén, en Israel. También fue allí donde David vio al ángel que destruía Jerusalén, como lo ordenara Dios, insatisfecho por su pueblo. La cita es 2 de Samuel 24. Luego de este hecho, David adquirió por precio justo la tierra en la que vio al ángel y levantó un altar. Más tarde se encargó a su hijo Salomón que edificara el famoso templo que sustituiría el tabernáculo. Como dejan claro los relatos bíblicos, la región era inhabitada en aquella época. Salem, el poblado que luego daría nacimiento a Jerusalén, estaba en sus cercanías. Mucho después de Abraham, en los tiempos de David,
El famoso rey de los judíos compró las tierras donde se había aparecido el ángel destructor, donde había una era, espacio de tierra usada para desgranar y secar granos de los jebuseos, y que fue por el precio justo. El monarca ordenaría que fuera construido allí el famoso templo de adoración a Dios. Recuerdo que cuando David se presentó con el jebuseo, él le dijo: mi rey, toma lo que quieras, es todo tuyo, ya es lo que tengas que hacer. Y él le dijo: no, te lo voy a comprar a un precio justo. Y él volvió a decir: toma lo que quieras, mi rey, tú eres dueño de todo, porque sabía que si él decía que sí, lo tomaría. Y aunque él dijera que no, pero en este caso, él cumplió lo que mandó el profeta Gad, que se comprara a precio justo, y así lo hizo David. Nos dice algo aquí de el lugar geográfico, la región del monte del templo. El monte del templo, situado en Jerusalén, es uno de los menores montes de la región, con 743 metros por encima del nivel del mar. Esta parte limita al oriente con la Puerta Dorada. Según la tradición cristiana, a través de este portal, Jesús entró en Jerusalén, y en la tradición judaica es por donde entrará el Mesías, que para ellos todavía no llega. Para nosotros ya entró, ya pasó, y somos salvos los que aceptamos en nuestro corazón a Jesucristo y toda la familia, pero para ellos todavía no. Dicen que apenas va a llegar. Jerusalén es una ciudad montañosa, y entre todas las montañas el monte Moriah es el más cercano a la ciudad antigua de Jerusalén, limitando al oeste con el muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del mundo para los judíos, por ser lo que restó del segundo templo. En una cita que tenemos del rey Salomón, nos dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. En el lugar que David había preparado era la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo de los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que le dio Salomón a los cimientos de la casa de Jehová Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico estaba al frente del edificio, era de 20 codos de largo, al igual el ancho de la casa, y su altura de 120 codos. Y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también las casas de piedras preciosas, la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas con oro. Me imagino que Parvaim era la región donde se traía o se hacía o se fabricaba el oro en la forma más pura, con la menor aleación posible para ser dúctil, para poder hacerlo. Como vemos, Salomón no tuvo nada de quitarle de más o ponerle al templo. Lo cubrió de majestuosidad para alguien que no tiene casa, que él vive en el cielo, pero que había pedido que hubiera un altar para su nombre. En este caso, Jehová o Yahvé, como se diga en hebreo. Entonces Salomón se encargó de hacerlo, ya que su papá no pudo, pero se le encargó a él. Entonces, como vemos, Salomón hizo lo mejor de lo mejor para el templo de Jehová. Lo forró de oro, le puso lo mejor en maderas, todo. No escatimó ningún esfuerzo. Como ven, Salomón, Jehová Dios o Yahvé Dios, era lo mejor de lo mejor para él, y lo demostró haciendo esa obra tan famosa en este momento mundialmente que existió, y que pensaban que era, muchos decían que era pura fantasía, pero no. Se ha comprobado y está comprobado que el templo existió, así como muchas cosas que también decían que nuestro Jesucristo no había existido, y la arqueología lo ha probado que existió y seguirá existiendo, su nombre y su espíritu como Dios vivo dentro de nosotros, y por lo tanto mora en nosotros. Por eso es importante, recalco, que tomemos nosotros en consideración el paso de obediencia, porque Dios está en nosotros. Entonces hagámosle honor a Dios con nuestra obediencia.
Nos dice que pasados los siglos será el dicho lugar donde el rey Salomón construye el templo. Esto acontece aproximadamente 1000 años antes de la era común y el lugar es elegido por ser, dada su santidad, el sitio donde se ha de guardar el arca de la alianza y el Kadosh o Kadoshin, lo más sagrado de lo sagrado, donde se guardan las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos grabados por Dios cuando se los entrega a Moisés. Ahí está guardado eso en el templo. Todo lo que Jehová Dios había dado estaba ahí y custodiado por Salomón. Imagínense la magnificencia que había dentro de ese magnífico templo que construyó para él. Bueno, lo que ordenó Dios que se hiciera físicamente, porque Él existe, existirá y seguirá existiendo en el medio, en el cielo. Para Él no hay templos ni paredes, sino está en todo lugar. Y nosotros somos una representación del Espíritu por su benevolencia de Él, por eso hay que honrarlo, hermanos. Nos dice que en el año 586 Nabucodonosor, rey de la Babilonia, destruye el templo de Salomón, llevando a la mayoría de los israelitas al destierro. Con posterioridad los persas derrotan al imperio babilonio y devuelven a los judíos las tierras ancestrales, donde el rey Zorobabel reconstruye en el mismo lugar el templo conocido como el segundo templo. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para reconstruir el templo que le agrada a Dios? Somos nosotros, dando el paso de obediencia, comportándonos bien, agarrando todas las consecuencias espirituales y físicas que esto conlleva, porque no nada más se decir soy cristiano, porque creo en Cristo. Tenemos que demostrarlo con convicción y con fe que lo somos. Vuelvo a repetir que no es nada fácil, ¿no? Que todos tenemos tentaciones, las tenemos. Que todos algún día flaqueamos, pero que podemos levantarnos hacia adelante, lo podemos hacer. No hay fuerza más poderosa que la voluntad que tengamos nosotros en Dios, que la voluntad que nosotros tengamos en Él, porque somos un reflejo de su magnificencia. Que hagamos mal uso de su templo es diferente. Eso sí, diferente, hermanos. El mal uso que hagamos de su templo ya es responsabilidad de nosotros, porque por eso a veces llega el demonio, el chamuco, Satanás, y lo destruye. Lo destruye cuando caemos en el alcohol. Y si un día fuimos eso, y fuimos alcohólicos, no lo volvamos a tocar. Y si un día fuimos muchas otras cosas, no lo volvamos a hacer. Porque a veces no es que por el hecho de que me tome yo una Coca-Cola, a veces un día me voy a volver diabético luego. Pero siendo consecutivo en esos malos hábitos, me voy a volver diabético. Es el alcohol. A lo mejor tengo la capacidad como los patriarcas que tomaban su vino y alguna que otra vez alguno se puso alguna guarapeta, porque también es bíblico, eran seres humanos. Nosotros podemos fallar, pero tenemos que tener la responsabilidad de no caer si es que ya lo fuimos. Y si no lo hemos sido, qué bueno, gloria a Dios, sigamos con esta responsabilidad de ser medidos. No hay que espantarnos alguna vez si vemos algún hermano que está comiendo en un restaurante, está con su botella de vino. O sea, no se espante, no, el hermano con su botella de vino, o está con una cerveza. Lo que nos deberíamos espantar igual si está con su botella de vino, con una cerveza o con una coca, porque si se hace vicio, las tres hacen el mismo daño, las tres nos pierden, las tres son vicio. Lógicamente que si no lo hace y toma su agua, mucho mejor, ¿no? Entonces debemos de ser, así como Jesucristo, que comía con los publicanos, que convivía con ellos y que los contrarios se escandalizaban y le decían, ahí está, ese Jesús se come con los glotones, que está tomando vino con eso, están ahí. Se escandalizaban todos los fariseos, todos los del Sanedrín. Sin embargo, Dios vino por los que estábamos mal, por los que estábamos podridos, a sanarnos, por los que andábamos en el pantano hundiéndonos. Por los que estaban sanos y que lo buscaban y se comportaban, les dio más bendición. Pero por todos los que andaban perdidos y pudo salvar, los salvó. Quien quiso, no los obligó.
Dios es amor infinitamente para nosotros y Dios nos ama, pero cuando queremos y nos dejamos ser amados por Él. Dice en el siguiente: Jehová Yahweh nos proveyó de su Hijo para vida eterna. Por el inmenso amor hacia nosotros, Jehová nos mostró que Dios actuó para salvarnos de la ley y del pecado, enviando a su Hijo Jesús de Nazaret, nacido en Belén. Y Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta cita está en Filipenses 4:19. Es por eso que Dios te invita a que integres a tu ser a ser un practicante y hacedor de su palabra, cuestión que no es nada fácil, pero tampoco imposible si le ponemos buena voluntad y una actitud propositiva en todo lo que hacemos. Tenemos que cumplir con la gran comisión que es el de compartir con el Evangelio, primero siendo el ejemplo de nuestra propia casa y luego con los vecinos, sin olvidarnos de nuestra iglesia. Por eso, no basta que querer hacer, hay que bautizarnos y realizar todo lo que nos pide, o tratar de hacerlo según nuestras fuerzas, pidiéndole a Él que nos colme de sabiduría y discernimiento y bendiciones, aceptando a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador. No nos debe de dar miedo bautizarnos, hermanos, que no nos dé miedo salvarnos, sino por su gracia somos salvos. Agarremos esa gracia, tomémosla, lo que Dios nos da gratuitamente. Porque nosotros al tomar esa gracia y ser salvos nosotros, tomando esto, salvamos a la familia. Y a lo mejor con nuestra actitud, nuestro ejemplo, podemos salvar a los propios de la familia que no creen en Jesucristo, o que están en la iglesia de comunidad donde 30 Aves Marías y ya quedó usted salvo de su pecado. Entonces, demostrándole a ellos que podemos hacerlo diferente, con el mismo Dios, con un Dios de verdad, real, viviente en espíritu y en verdad, y no en imágenes de bulto o en otras cosas que nos vendan, podemos hacerlo, hermanos. Entonces tengamos en cuenta el paso de obediencia. No nos debemos confiar de que como estamos bien. Demos el paso de fe bautizándonos y adquiriendo las responsabilidades de un buen cristiano. Para que derrame el Espíritu Santo Dios sobre nosotros debemos de estar bautizados. Esto no quiere decir que si no lo está, Dios no lo va a ayudar, pero hay niveles. Entonces también Dios distribuye los niveles cuando uno se bautiza y cuando uno lo acepta con todo el amor y el corazón. Entonces, hermanos, nosotros adquiramos un nivel más en nuestra vida. Sigamos adelante y practiquemos lo que sabemos, pero primero hagámoslo con el ejemplo mismo de nosotros, para con nuestra familia, nuestros hijos, para con los hermanos que quizás no se han bautizado, que lo tomen en cuenta y vean el ejemplo de que sigan bautizando. Cuando programen bautizos, nuestro pastor, apuntémonos los que faltemos. Y yo sé de este trabajo. A veces pueden pasar 5, 6, 7, 10 años para bautizarse, porque da miedo el compromiso. Pero no lo dejemos hasta el último, hermanos. Tomemos este ejemplo de que Dios provee la salvación, provee la bendición, provee el dinero y las riquezas, provee todo lo material. Aunque llegamos sin nada y que nuestra vida es como una sombra que pasa y desaparece, también nos vamos sin nada. Todo lo acumulemos aquí, sean los millonarios, sean los ricos, sea el trabajador, todo lo que hagamos afanándonos bajo el sol diariamente, cuando partamos no nos vamos a llevar, pero sí les vamos a dejar una bendición a los hijos como una muestra de trabajo, que se pueden lograr cosas de vivir mucho mejor con la bendición de Dios, que lo que se logra materialmente se le puede quedar de herencia a un hijo o una hija que lo necesite, es de bendición. Que lo que se logra entender de dinero no se lo deja uno, solo repartan entre todos porque eso causa problemas, pero también es de bendición. Entonces, aunque uno llega sin nada, Dios nos da y nos viste como las flores del campo. Pero cuando nos vamos sin nada también, pero dejamos bendición. Procuremos dejar bendición en el nombre de Dios y no maldición a la familia ni a los hijos. Porque quitar las maldiciones cuesta mucho trabajo.
Cuesta mucho trabajo. Y adquirir las maldiciones también, porque no sabemos con quién nos juntamos, no cuesta nada de trabajo. El simple hecho de poner la mano delante de uno que está maldito, brincan. Así como brincaban los demonios cuando uno está bien con Dios, se le pasan a uno. Llega uno a la casa y los deja uno ahí y maldice uno en la casa con cosas que no deben de ser. Entonces tengamos cuidado de con quién nos juntamos, con quién nos llevamos, que sean del mismo yugo. No quiere decir que todos sean malos, pero hay que tener cuidado. Y si podemos llevar bendiciones a la casa, llevemos bendiciones y no maldiciones. Entonces, hermanos, esforcémonos en todo lo que hacemos con lo que Dios provee. Dios provee todo, Dios nos da todo. Hasta nos mandó a su Hijo para que seamos libres, todos los que querramos, y la familia. Pero hay que aceptarlo en el corazón y con un bautizo y con un compromiso, con una fe, con convicción y creer con todo el corazón. Hermanos, espero que este pequeño subtema haya sido claro, o al menos traté de hacerlo claro, de pasarles el sentir de cómo yo lo vi. De todos modos, sabemos que aquí se enriquece todo lo que hacemos, que todos los hermanos también proveen, así como lo hacemos en varones, y lo hacen ustedes en mujeres, proveen todos los subtemas y se enriquecen más en el espíritu y en el conocimiento. Hermanos, voy a hacer una pequeña oración para despedirnos. Padre Celestial, Jehová, te damos gracias por esta noche, Señor, que nos permitiste estar aquí presentes, Padre, y recibir tu palabra y tu enseñanza, Señor. Te pedimos que no sea la primera ni la última vez, Padre, que estamos los que estamos, sino que lleguemos más de los que estamos, Señor. Bendícenos a todos, Padre Celestial, ábrenos el entendimiento y sigue derramando el Espíritu Santo y tus bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la cuarta y 1000 generaciones más, en tu nombre, Señor, te lo pedimos. Y en el poderoso nombre de tu amado Hijo, Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Gracias.